Buen día, bienvenidos al estudio bíblico de Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García dando las bienvenidas, que la gracia y la paz del Señor reinen en sus hogares, reinen en sus corazones. Agradeciéndoles también su compañía para aquellos que nos acompañan y hacen un tiempo en su día para acompañarnos. Le damos las gracias por apoyarnos. Y también a cualquier persona que se encuentre con en vivo, le decimos que se quede con nosotros durante el estudio de la palabra del Señor. Esto es lo que hacemos aquí, estudiamos la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoy estamos estudiando el capítulo 5 del libro de los Hechos. Si tienen sus Biblias con ustedes, cerca de ustedes, tómenlas y busquen el capítulo 5 del libro de los Hechos. Vamos a estudiar hoy solamente versículos del 12 al 16 y solamente nos enfocamos en ellos, lo leemos primero y después entramos en contexto. Y mientras buscan en sus Biblias el capítulo 5, versículo 12 del libro de los Hechos, también les digo, como siempre, que este estudio está disponible también en un par de horas en la plataforma de YouTube, ahí también en el canal que se llama de la misma manera Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Y para que nos apoyen de ahí, les agradecemos de antemano su apoyo y nos recomienden, si les gusta lo que hacemos aquí, si les gusta el estudio, nos recomienden con sus amigos y familiares. Y aquí estamos en Pajacuarán, Michoacán. Si hay personas que se encuentren con en vivo, estamos en la carretera rumbo a San Gregorio. Hay un anuncio en la carretera ahí, pasando la Alameda, pasando el Arco. Y ahí donde vean el anuncio con la paloma, ahí ya se pueden dar vuelta y aquí estamos esperándolos. Les daremos la bienvenida, todos son bienvenidos. Así que con eso, sin más ni más, vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Es el capítulo 5 del libro de los Hechos, del versículo 12 al 16 solamente lo leemos y después entraremos en contexto después de orar. Y dice la palabra del Señor, capítulo 5 de Hechos, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Señor, le damos gracias de nuevo por este tiempo, le damos gracias por este domingo más que venimos delante de usted, Señor, estudiando su palabra, pidiéndole como siempre su unción, su Espíritu Santo que dirija este tiempo y este estudio, Señor, que quite todo lo que nos estorba y quite mi ineptitud, Señor, y que su palabra sea declarada con poder, no con nuestras propias fuerzas, pero con su grande poder, Señor. Le pedimos que sea con nosotros y que sea con los que nos acompañan a través de la distancia, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Aquí empezamos este estudio con el versículo 12. Y vemos aquí que lo que dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Sabemos que la primera parte del capítulo 5 vimos cómo el Señor trataba con las mentiras de los que estaban ahí en la iglesia, pero eso veremos un poquito más adelante. Aquí se refiere a señales y actos, como son señales, pero se refiere a actos sobrenaturales que apuntan, los actos sobrenaturales pueden ser advertencias, instrucciones o exhortaciones de parte de Dios. Todo eso son señales sobrenaturales. Una señal daba credibilidad
al hecho de que a lo que se decía y que venía de Dios. Por eso el Señor, junto con las predicaciones de los apóstoles, traía milagros y prodigios. Así que los prodigios apuntaban a la respuesta de una señal. Es como los asombraban a la gente. Y aquellos que miraban y escuchaban, los que miraban las señales y prodigios, fueron dados por Dios para confirmar su palabra. Vemos que eso acompañaba junto y debemos tomar nota y interés y tener atención en que se confirmaba la palabra de Dios y se llevaban a cabo los milagros junto con la palabra de Dios. Y eso tengamos en mente durante el transcurso de nuestro estudio. Dios dio a los apóstoles poder para que hicieran grandes milagros, aunque también es verdad que algunos de los miembros ordinarios de la iglesia ejercitaron poderes milagrosos, pero fueron los apóstoles primordialmente quienes hacían milagros y de esa manera Dios autenticaba su ministerio. Y vemos ahí este patrón que era una manera de autenticar el ministerio de los apóstoles. En Romanos 15, versículo 18 y 19, Pablo dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vemos nuevamente Pablo también declarando que había señales, pero también iban acompañados del Evangelio. Eso es importantísimo de notar. En 2 Corintios, mismo Pablo dice, el versículo 12 del capítulo 12, de 2 Corintios 12 dice: con todo las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Aquí la palabra clave es apóstol. En Hebreos, que en mi parecer, y no es que yo sea lo correcto, pero también pienso que Hebreos es escrito por Pablo. A muchos difieren de eso, pero eso ya es por demás. En Hebreos 2, versículo 4, dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces vemos ese patrón que se lleva a cabo y lo que estamos viendo aquí, que también siempre es acompañada los milagros de la palabra de Dios. Así como vimos un juicio severo en la primera parte del capítulo 5, como les decía, también vemos que había milagros especiales. Podemos también ver un patrón de acciones de parte de Dios. No encontramos milagros, por ejemplo, en el libro de Génesis. Bueno, sabemos el milagro de cómo Dios hizo al mundo. Pero aparte de eso, en personas no vemos milagros que Dios obró por medio de personas cuando estudiamos el libro de Génesis. Pero al comenzar la era de la ley, en el tiempo de Moisés, vemos que Dios hizo grandes señales y maravillas con Moisés. También vemos cuando empezaba la era de los profetas, vemos a Elías y a Eliseo después, que hicieron grandiosos milagros al principio de la gran era de los profetas. Y Jesús y los apóstoles hicieron milagros cuando la era del Evangelio inició. Entonces vemos ese patrón, vemos desde el Viejo Testamento cómo los milagros se hacían por los hombres de Dios durante la era de Moisés, cuando Moisés fue usado por Dios para guiar a su pueblo fuera de Egipto. Y vimos cómo en el desierto el Señor iba haciendo milagros por medio de Moisés. Y vimos también en el Viejo Testamento, la era de los profetas, vimos cómo el Señor usaba a los profetas para hacer grandes milagros. Esas eran obras de Dios, que Él usaba hombres. Él llamaba la atención de los hombres como diciendo: sigan a estos líderes, porque yo los he enviado, básicamente. Las grandes maravillas hechas por los apóstoles
eran el cumplimiento de la promesa del Señor, que ellos harían grandes obras. Y eran las obras en respuesta a las oraciones con fe. En Juan 14, 13 y 14 dice Jesús: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esa fue la promesa. Cuando Jesús hizo milagros durante su ministerio en la tierra, Él tenía 3 propósitos. Uno era mostrar la compasión y cubrir necesidades humanas. Si vemos por ejemplo, los que estuvieron con nosotros durante el estudio en Marcos, pudieron ver que el Señor siempre andaba sanando gente. Todo el que se le arrimaba al Señor sanaba, y aún sanaba a la distancia. Tenemos muchas instancias donde el Señor sanaba gente, y eso era cubrir las necesidades humanas. El segundo propósito de nuestro Señor era presentar sus credenciales como Hijo de Dios. De esa manera, Él demostraba ser quien Él decía ser, y Él declaró ser Hijo de Dios. El tercer propósito era enseñar la verdad espiritual. Por ejemplo, cuando alimentó a los 5,000, el milagro le dio lo que necesitaba físicamente la gente. Pero de esa manera Él reveló que Él es el Hijo de Dios. Y le dio la oportunidad a nuestro Señor de predicar acerca del pan de vida, porque Él les dio de comer, comida física, pero también le dio comida espiritual. Y eso lo vimos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, por aquellos que tomen nota. Así que los milagros apostólicos siguieron un patrón similar. Por ejemplo, Pedro y Juan, cuando sanaron al hombre cojo, cuando estudiamos el capítulo 3 de este libro de los Hechos, ellos proveyeron por la necesidad física de este hombre, haciendo lo mismo que hacía Jesús. Pero Pedro usó ese milagro para predicar un sermón acerca de la salvación y probar a la gente y al concilio que él y Juan eran en verdad siervos de Jesucristo, del Jesucristo viviente. Una de las cualificaciones para el apóstol era que miró a Cristo resucitado. Por eso decimos que hoy en día no hay apóstoles como tal, como en el Viejo Testamento. Como al principio de la iglesia de nuestro Señor, porque ellos fueron parte del fundamento de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 1:22 vimos que comenzaron desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que ellos tuvieron que ver a Jesucristo resucitado. Era la cualificación para ser un apóstol de Jesús. En 1 Corintios, Pablo dice en el capítulo 9, versículo 1, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y esas eran las credenciales de Pablo. Él demostró ser apóstol porque él vio a Jesús resucitado. Y él cumplía con los requisitos y las cualificaciones para ser apóstol de Jesús. Y como nadie puede clamar esa experiencia hoy, en estos días, no hay apóstoles en la iglesia. Los apóstoles y los profetas pusieron los cimientos, los fundamentos de la iglesia. Y de allí se fue edificando Jesús. En Efesios 2:20, Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso ahí ve la interferencia cuando él comunicó a Pedro, diciendo que él sobre esa roca edificaría su iglesia. No estaba diciendo que Pedro iba a ser la roca, sino que él mismo sería la fe de ellos y él mismo sería la piedra angular de su iglesia. Así que para aquellos que dicen que Pedro fue el que fundamentó y los religiosos dicen que
él fue el Papa, y que son inventos humanos solamente. Así que los pastores y maestros de estos días y desde ese tiempo acá están construyendo sobre la iglesia ya. Ya no se puede. ¿Cuántos cimientos se puede poner en un edificio? Solamente uno. Y de allí va para arriba. De allí se va construyendo. Así que ahora los que están construyendo la iglesia son pastores, maestros y evangelistas. Que construyen sobre ella, no haciendo cimientos de nuevo. Y si no hay apóstoles, no puede haber señales de apóstoles, como los podemos ver en el libro de los Hechos. No puede haber más. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 12 de ahí dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esto de ninguna manera quiere decir que Dios está limitado hoy en día y que no puede hacer milagros, porque Él sigue haciendo milagros todavía para su gente. Pero sí quiere decir que ya no hay necesidad de confirmar milagros. Y va a decir, bueno, esto es una contradicción. ¿Cómo no puede haber esa necesidad de confirmar milagros como lo hacía antes el Señor? Porque hoy la diferencia es que hoy tenemos completamente la palabra de Dios con nosotros. Y nosotros probamos maestros por sus mensajes y no por sus milagros. Y tenemos que tener en mente que Satanás es un falsificador también. Y él puede falsificar milagros. Y él ha hecho muchos. Y ha hecho cosas tontas donde la gente los sigue esos supuestos milagros. Y hacen ídolos de ellos. Y de esa manera Satanás engaña a la gente. Es capaz de engañar a los desprevenidos. Que cualquier cosa, y no sabiendo la palabra de Dios, cualquier cosa que les asombre, lo hacen un ídolo. Y ellos caen desprevenidamente bajo ese engaño del enemigo, del Satanás. En el Viejo Testamento, cualquier profeta que hacía milagros, pero al mismo tiempo desviaba a la gente de la palabra de Dios, era considerado un falso profeta y era ejecutado. Y si no me creen, apunten allí y después lo leen en Deuteronomio capítulo 13. Ahí era donde el Señor quitaba a todos esos falsos profetas. Lo importante no eran los milagros, porque eso es lo que le asombra a la gente. Pero sí, lo importante es el mensaje. Si el mensaje se apega a la palabra de Dios, entonces el milagro es considerado que viene de Dios. Ojalá me puedan entender y que mi incapacidad de explicar no sea más grande que lo que la palabra de Dios menciona aquí. Que puede haber muchos milagros, pero muchos de ellos son falsos. Y lo vemos en todos lados. ¿Cómo lo vemos? Que hay gente que ve una imagen en una tortilla. Hay gente que ve una mancha que no limpian la ventana del baño y ven una imagen. Y ya lo consideran milagros. Y lo hemos visto, no estoy siendo sarcástico, pero lo hemos visto en las noticias y todo, donde la gente se amontona. Porque una niña vio una imagen en la ventana y ya esa ventana la adoran, le ponen flores, le ponen tributos, le ponen veladoras, le ponen toda clase de cosas y lo alaban. Esos son engaños del enemigo. Si no está consistentemente afirmado y confirmado ese milagro con la palabra de Dios, no es de Dios. Ojalá me puedan entender lo que quiero decir aquí. Así que eso es muy importante. Por eso tardé tanto en un solo versículo, porque es importante notar esto, lo que es la diferencia en milagros. Porque nosotros hoy en día, ¿cuántos lugares donde anuncian en unas iglesias cristianas, por cierto, que se llaman cristianos? No quiere decir que sean cristianos. Que anuncian, hoy gran día de sanación, un gran día de milagros. Venga por su milagro. Y ahí va la gente, porque quieren milagros, pero no quieren la palabra de Dios. Y entonces van engañados, son engañados, su propia avaricia los lleva ahí.
porque quieren ser engañados, no les importa ser engañados. Porque ellos no pueden hacer milagros, solamente Dios puede hacer milagros. Y hacen pantominas y tumban gente y engañan a la gente con traer gente que era inválida y de repente se para y camina. Esos son trucos dirigidos por el mismo diablo usando esos falsos maestros. Pero en un lugar donde se predica la palabra de Dios, allí el Señor puede hacer milagros. Y nuestro deseo, aquí en este lugar, que hay tanta gente perdida, extraviada, gente que no acude a Dios, pero siguen sus rituales, en sus costumbres. Nuestro deseo es que Dios haga milagros, pero que los traiga para que sean enseñados en la palabra de Dios. Ese es nuestro gran deseo, porque todavía Dios puede hacer milagros. El milagro más grande es de la salvación. Y seguimos aquí ahora en el versículo 13 de este capítulo 5 de Hechos, donde dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Porque de los demás, había muchos que no se querían juntar con ellos, porque ellos supieron de la disciplina que estudiamos acerca de Ananías y Zafira, en el capítulo, la primera parte de los primeros versículos del capítulo 5, del versículo 1 al 11, donde nos cuenta acerca de lo que les pasó a estos falsarios también. Entonces no se atrevían, decían: no, ahí al mentiroso lo ejecutan, Dios los mata, porque fue lo que pasó. Entonces muchos ni se acercaban, pero dice el versículo 14 que y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Así que así como unos que tenían quizás esa manera de ser como Ananías y Zafira, ni se arrimaban, porque así les iba a ir. Pero los que creían, hay cosas que Dios hizo y que la gente creía y miraba que con Dios no se juega. Y ellos venían a Dios. Los que buscaban a Dios con su corazón, venían a Él. Como hoy en día, muchos vienen a Dios con todo su corazón. Muchos vienen a la iglesia cristiana para usar a los cristianos y sacar provecho de ellos. Pero hay muchos que también vienen para estar en comunión con la gente de Dios. Así que de esa manera obraba el Señor, y vemos que estaba obrando en ese tiempo. Capítulo 15 aquí del capítulo 5 de Hechos dice: tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Eso era fe? No creo. En los tiempos antiguos mucha gente creía que la sombra de algunas personas que ellos admiraban o que tenían por alto podrían poseer poderes mágicos para sanar. Eso solamente nos dice aquí que esta gente no estaba obrando por fe. Esta gente no eran cristianos, es lo que nos dice la palabra. Ellos no eran cristianos, buscaban el milagro, pero al mismo tiempo usaban sus creencias mitológicas para pensar que Pedro tenía esos poderes. Creían que Pedro, como promotor de una nueva religión que poseía poderes mágicos, la gente imponía su superstición a esta fe nueva que estaban viendo. Así que traían sus supersticiones, traían sus creencias, sus mitológicas. Pero la enseñanza de los apóstoles acerca del Evangelio de Jesucristo los sacaría de su ignorancia. Y así vemos, sí llegaban con esas creencias y supersticiones, venían a esta nueva fe que estaban viendo, pero no se quedaban ignorantes, porque los apóstoles predicaban el Evangelio, predicaban a Jesús. Así que la única religión que vemos hoy en día que se apegó a las supersticiones, rituales y herejías paganas fue la religión católica. Porque ellos no predicaban el Evangelio, ellos se acomodaron, se pusieron a ver los mitos
la mitología de las regiones y se acomodaron, se comprometieron. En lugar de proclamar a Jesucristo como único Salvador y único intercesor, se conformaron al mundo, como dice Pablo cuando dice en Romanos 12, no os conforméis a este mundo. Pues esa religión sí se conformó a este mundo. En lugar de enseñar el evangelio, ellos se acomodaron a los mitos, rituales y las herejías que existen en las regiones. Por eso no hay una relación con Jesús. Solamente hay cosas que ellos hicieron para conformarse al mundo donde están. No enseñan el evangelio, por eso no lo enseñan. Porque si lo enseñaran, mucha gente se iba a ir de ahí. Porque si enseñaran el evangelio, les dirían que no tiene que haber ídolos, porque eso es una herejía en contra de Dios. Y es un pecado en contra de Dios. Porque Dios prohíbe la alabanza a los ídolos y a las imágenes. Eso está en los mandamientos. En los 10 mandamientos está eso. Así que ahí vemos cómo las religiones, así por eso nos rehusamos a decir que somos una religión. Porque nosotros tenemos una relación con Jesús porque observamos la palabra de Dios. Simplemente así. Esa religión se conformó al mundo en vez de enseñar el evangelio. Por eso la reforma de hace 1500 años. Hubo por ejemplo, Juan Calvino, entre otros, Martín Lutero, con sus 5 solas. Él solamente salió las 5 solas, que es solamente se predica la escritura o la escritura, la Biblia, solamente la escritura, y solamente Cristo salva, y solamente por gracia somos salvos, solamente por fe, y solamente gloria a Dios. Esas son las 5 solas de la reforma de la iglesia en los años 1500. La iglesia católica sigue llamando hereje a Martín Lutero. Claro que no era un hombre perfecto, pero él se miró siendo un monje alemán. Él miró cómo la iglesia iba torciéndose. En lugar de predicar el evangelio, iban inventando cosas, como vender indulgencias. Como decir, si tú me das dinero, entonces tú vas a ir al cielo. De esa manera solamente puedes ir al cielo. Sí, por eso inventaron lo del purgatorio, para que la gente pudiera venir y pagar, para que con rezos sacaran a la gente del purgatorio, que no existe, por cierto, no está en la Biblia. Y él miró todo eso, entonces empezó toda esa revolución de tratar de reformar. Porque él no quería salirse de esa religión, era un monje. Y él quería seguir allí y quería que la iglesia católica volviera a los caminos. O si algún día estuvo en los caminos, no sabemos. Yo creo que no. Porque no fue la primera iglesia que Jesús, esa es una gran mentira del demonio también. Y siguen llamando a Martín Lutero un hereje, y a los que pensamos como él también. Pero la herejía está dentro de la iglesia católica. Hay mucha maldad allí. Desvían a la gente, mienten a la gente. Así que tenemos que tener mucho importante. Nosotros nos acomodamos a las creencias mitológicas. Nosotros declaramos la palabra de Dios solamente. Así que eso es muy importante de notar. Y el versículo 16, ya para terminar, nos dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo a enfermos y atormentados y espíritus inmundos, y todos eran sanados. Eso es una gran importancia, porque vemos que no todos eran creyentes, pero vemos que todos eran sanados. Es las obras milagrosas de Dios por medio de los apóstoles.
sin fallar traían recuperación física y completa. Pedro y los otros apóstoles ministraban tal y como su Señor ministró con la gente que venía de todos lados, trayendo sus enfermos y afligidos. Vemos en Mateo 4, versículo 23, dice allí, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo mismo que Jesús hizo, sus apóstoles hicieron. Pero ¿qué hacían también sus apóstoles? Predicando el evangelio. No había esas grandes pantominas de sanación como lo hacen ahora. Los 12 han de haber tenido mucho trabajo caminar por las calles de Jerusalén, porque la gente se amontonaba alrededor de ellos para poner los enfermos enfrente. Es muy significante que dice que todos eran sanados. Nadie fue rechazado, porque él o ella no tenían fe para ser sanados. Como dicen ahora los falsos maestros, cuando un verdadero enfermo llega a sus asambleas de sanación, como ellos las llaman, que ponen ahí falsos enfermos y que según los sanan, pero cuando un verdadero enfermo va y busca ser sanado y no lo sanan, que dicen, bueno, usted no tuvo suficiente fe para ser sanado. Si Dios estuviera con ellos, ellos fueran sanados. Porque aquí no dice que todos eran creyentes, dice que todos fueron sanados. Y vemos que muchos traían sus mitos con ellos, sus supersticiones, pero eso no quedaba así. Así que todo Jesús de Nazaret era en verdad el Mesías, y eso demostraba su predicación y sus milagros. Era en esos días el gran poder de Dios hablaba a Israel, diciéndoles que Jesús de Nazaret es en verdad su Mesías y su Salvador. Porque los judíos requerían señales. Y Pablo lo dice aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y Dios les dio señales. Lo importante no eran las sanaciones nuevamente, sino ganar almas perdidas, porque multitudes se añadían a la iglesia. Y eso es nuestro deseo aquí también, que el Señor se muestre y que enseñe a la gente y que traiga a la gente a la verdadera devoción a Jesucristo nuestro Señor. Que se dejen de herejías, de mitos, de tradiciones y vengan y se arrodillen ante Jesús y solamente a Él alaben. El Espíritu le daba poder a los apóstoles para milagros, poder para testificar, porque los milagros solamente eran parte de la palabra de Dios. Y aparte de la palabra de Dios, no puede haber salvación. El más grande milagro de todos los milagros que hizo el Señor fue la transformación de un pecador a un verdadero hijo de Dios, por gracia de Dios. Ese es el milagro que cumple la más grande necesidad y lo que más dura y lo que costó. La salvación costó el precio más grande que pueda haber en el infinito, la sangre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando adoran imágenes? Cuando alaban, acaba de pasar un gran día festivo en los católicos. Alaban, veneran y todo, están despreciando la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que están haciendo. El milagro del Evangelio también, donde todos podemos participar mientras compartimos ese mensaje, el mensaje del Evangelio. El poder de Dios es la salvación para todo aquel que en Él cree. En Romanos 1:16 Pablo lo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para todos está dispuesta la salvación. De no hay que avergonzarnos del Evangelio.
Pase lo que pase alrededor, nos mantenemos firmes. Nuestro deseo no es insultar ni menospreciar a nadie. Nuestro deseo es que la gente sepa la verdad del Evangelio y por medio de ello vengan a la salvación. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este mensaje, por su palabra directa, Señor. Y no nos avergonzamos de su Evangelio, Señor, porque sabemos que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel. Quiere decir que todos podemos venir. Y sabemos, Señor, que siendo realistas, no todos vendrán a la salvación, Señor. Pero usted sabe quién. Siempre le pedimos que el Señor haga una obra en este lugar. Que podamos predicar su palabra libremente, Señor. Y que la gente oiga y escuche. Y que verifique por medio de sus escrituras lo que predicamos la verdad, Señor. Denos valentía, denos firmeza, Señor. Y que pase lo que pase, nunca nos avergoncemos del Evangelio, Señor. Porque sabemos de dónde viene el poder. Sabemos de dónde viene la gracia y la fe que necesitamos en este mundo, Señor. Haga una gran obra, Señor, en estos lugares. Salve gente, Señor. Haga milagros, no por nuestras fuerzas, pero por su poder. Y le pido por aquellos que estén viendo este estudio, los que nos estén acompañando ahorita en vivo y los que van a ver este video, Señor, que su palabra sea usada y que penetre sus corazones, porque su palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta el tuétano, Señor, y puede redarguir y puede también dar esperanza para salvación, Señor. Le pedimos que haga una obra con este estudio, Señor. No por nosotros, pero por usted y su palabra, Señor. Bendiga a los que están viendo, los que están acompañándonos, que toque y sane sus enfermedades, que provea por sus necesidades y que el Espíritu Santo reine en sus hogares, Señor. Le pedimos todo esto y le agradecemos de todo corazón en el precioso, majestuoso nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Nos veremos la próxima semana si así lo quiere Dios, y gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.